Hermano, hermana, familia, hoy no vengo a despertarte con suavidad. Vengo a sacudirte el espíritu con verdad, porque hay batallas que no se ven, pero están drenando la vida de muchos desde adentro. Hay cadenas que no hacen ruido, pero aprietan en lo más íntimo. Y necesito decirte algo con amor y con autoridad. Si este mensaje te encontró, no fue por azar ni por curiosidad. Fue porque el cielo decidió tocar una herida que llevas demasiado tiempo escondiendo. Alaba lo que vive. Dios conoce los silencios que sostienes cuando nadie te mira. Conoce las luchas que no te atreves a confesar, ni siquiera en oración, porque no sabes cómo ponerles nombre. Hay áreas de la vida donde el enemigo no entra con gritos, entra con confusión, no entra con violencia, entra con culpa, no entra con miedo, entra con placer disfrazado, con pactos invisibles, con ataduras que parecen normales, pero no lo son. Alaba lo que vive. Hay personas que aman a Dios con todo el corazón, pero no entienden por qué su gozo se apagó, por qué su intimidad se volvió pesada, por qué su cuerpo responde, pero su espíritu está cansado. Y no es porque Dios se haya ido, es porque hay puertas que se abrieron sin discernimiento y ahora necesitan ser cerradas con autoridad. Alaba lo que vive. La Biblia no se queda en silencio sobre esto. Dice claramente: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. Cuando el templo es atacado, Dios no mira hacia otro lado. Dios trae sanidad, limpieza y restauración completa. Hoy no te hablo desde condena, te hablo desde compasión. No te hablo para señalarte, te hablo para liberarte. Porque lo que se toca en lo íntimo también se puede sanar en lo íntimo. Y cuando Dios sana, no deja rastro de la herida. Alaba lo que vive. Quédate, escucha con discernimiento. Porque hoy no solo vamos a revelar lo que ha estado operando en silencio, hoy vamos a romperlo en el nombre de Jesús. Escúchame bien. Hay personas que oran, ayunan, sirven, leen la Biblia y aún así sienten un cansancio raro en el cuerpo, una desconexión con su propia intimidad, un rechazo inexplicable a su propio diseño, una lucha interna que no encaja con lo que creen ni con lo que confiesan. Hay matrimonios donde el amor sigue, pero la intimidad murió sin explicación. Hay hombres y mujeres que sienten culpa con su propio cuerpo sin haber hecho nada grave. Hay creyentes que no soportan el contacto, que viven con vergüenza constante, con rechazo, con incomodidad profunda y no saben por qué. Y lo peor es que muchos se dicen a sí mismos: soy débil, me falta fe, Dios debe estar decepcionado de mí. Y eso no es verdad. Óyeme bien, no es verdad. Yo sé dónde estás. Yo he escuchado estas historias a puerta cerrada, con lágrimas, con temblores en la voz. He visto personas que amaban a Dios preguntarse en silencio por qué su cuerpo se sentía como territorio ajeno. He visto a gente pensar que estaba loca, que era su mente, que era estrés, que era trauma sin resolver. Y sí, a veces hay heridas emocionales, a veces hay procesos psicológicos, pero hay otras veces, y esto es lo que casi nadie se atreve a decir, donde el problema no es solo emocional, ni solo mental, ni solo físico. Hay ataques que son espirituales, pero tan sutiles que no hacen ruido. Ataques que no se manifiestan con gritos ni con escándalos, sino con apagamiento, con bloqueo, con sequedad, con confusión, con vergüenza. Familia, hay áreas del ser humano que el enemigo no ataca de frente, sino en silencio. No te roba todo de golpe, te va apagando por partes. Te deja funcionando por fuera, pero desconectado por dentro. Te deja sonriendo, pero vacío. Te deja creyendo, pero cansado. Y muchos han normalizado ese estado. Han aprendido a vivir así. Han aprendido a decir: es lo que hay. Así soy, así me tocó. Pero hoy el Espíritu Santo me dijo: diles que no es normal vivir así. Diles que no tienen que resignarse. Diles que no están defectuosos. Escúchame con el corazón abierto. Esto no va de señalarte. Esto no va de exponerte. Esto no va de meterte miedo. Va de despertarte.
Va de decirte que lo que sientes tiene sentido, que no estás solo, que no eres el único y que Dios no te ha soltado ni un segundo. Hay personas que llevan años sintiendo que algo no encaja en su interior, como si una parte de ellos estuviera desconectada de la vida y nunca encontraron palabras para explicarlo. Hay gente que nunca fue abusada, nunca hizo pactos raros, nunca se metió en cosas oscuras y aún así siente una opresión inexplicable en su intimidad. Y eso los confunde más porque dicen, ¿por qué a mí? Hoy quiero que respires, hoy quiero que bajes la guardia, hoy quiero que dejes de culparte por cosas que no entiendes. Hermano, hermana, hay luchas que no nacieron contigo, pero llegaron a ti. Hay cargas que no escogiste, pero las heredaste. Hay puertas que no abriste conscientemente, pero alguien más dejó entreabiertas antes que tú. Y Dios no te trajo hoy para acusarte por eso, sino para decirte que Él es especialista en sanar lo que fue contaminado, en restaurar lo que fue tocado, en devolver identidad donde hubo confusión. Pero antes de hablar de sanidad, antes de hablar de liberación, antes de hablar de cualquier herramienta espiritual, necesitamos algo fundamental: que dejes de sentirte culpable por estar herido, que dejes de llamarte débil por estar cansado, que dejes de pensar que Dios está lejos de ti porque hay áreas de tu vida que no entiendes. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte, te trajo para levantarte. No te trajo para avergonzarte, te trajo para cubrirte. No te trajo para señalar tu herida, te trajo para empezar a sanarla. Quédate, no te vayas. Todavía no hemos llegado a la raíz, pero ya empezamos a despertar algo. Y eso, familia, ya es un milagro en sí mismo. Hermano, hermana, familia, ahora entramos un poco más profundo y necesito que me escuches con calma, sin miedo, sin levantar defensas, porque lo que vamos a tocar aquí no es para señalarte, es para explicarte algo que muchos viven y casi nadie entiende. Yo no te hablo desde teoría, yo no te hablo desde un escritorio, yo te hablo desde haber caminado con personas que aman a Dios, que sirven, que oran, que creen y aún así viven con una sensación constante de estar luchando contra algo que no saben nombrar. Y cuando no puedes nombrar una batalla, es muy difícil ganarla. Hay un tipo de desgaste que no se ve por fuera. No es cansancio físico normal, no es estrés común. Es como si algo dentro de ti estuviera siempre en guardia, siempre tenso, siempre incómodo. Hay personas que se levantan cansadas sin haber hecho nada. Hay personas que sienten rechazo hacia su propio cuerpo sin entender por qué. Hay matrimonios que se aman, pero sienten una barrera invisible cuando se acercan. Hay hombres y mujeres que sienten vergüenza profunda sin haber cometido un pecado que la justifique. Y eso confunde, eso desordena, eso desgasta el alma. Escúchame bien, el enemigo no siempre viene a destruirte con escándalo. A veces no quiere que caigas, quiere que te apagues, no quiere que te pierdas, quiere que sobrevivas sin plenitud, no quiere que reniegues de Dios, quiere que sigas creyendo, pero cansado, bloqueado, confundido, desconectado. Porque un creyente cansado es más peligroso que uno rebelde. Un creyente que no entiende lo que le pasa empieza a normalizar el dolor. Empieza a decir, esto es parte de la vida, esto es lo que me tocó. Dios sabrá por qué. Y sin darse cuenta, empieza a convivir con algo que nunca debió aceptar como normal. Familia, hay ataques que no se sienten como ataques. Se sienten como rutinas, como estados permanentes, como silencios incómodos. Hay áreas donde el enemigo no entra con violencia, entra con confusión. Y cuando hay confusión, hay culpa. Y cuando hay culpa, hay silencio. Y cuando hay silencio, hay aislamiento. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que no hables, que no preguntes, que no investigues, que no profundices. Que sigas funcionando, pero herido. Yo sé que hay personas escuchando esto que dicen, pero yo amo a Dios, yo no practico nada raro, yo no ando en ocultismo, yo no me metí en cosas oscuras. Y déjame decirte algo con claridad. Muchas de las personas más afectadas espiritualmente no son las más rebeldes, son las más ignorantes de cómo funciona el mundo espiritual. Ignorantes no por falta de inteligencia,
sino porque nadie se los enseñó. Porque en muchos lugares solo se habla de salvación, pero no de territorio. Se habla de fe, pero no de puertas. Se habla de perdón, pero no de sanidad profunda. Escúchame, esto es importante. Hay áreas del ser humano que son especialmente vulnerables porque son íntimas, silenciosas y sagradas. Áreas donde se guarda identidad, memoria, diseño, propósito. Y cuando esas áreas son heridas, aunque haya sido hace años, aunque haya sido sin tu consentimiento, aunque haya sido sin que tú lo entendieras, el impacto no siempre se manifiesta de inmediato. A veces se manifiesta después, en forma de bloqueo, de rechazo, de incomodidad, de desconexión. Y la persona no lo asocia con nada espiritual, porque no hubo un evento obvio. No hubo altar, no hubo ritual, no hubo intención consciente. Solo hubo exposición, palabras, experiencias, contactos, silencios. Y eso confunde más. Hermano, hermana, hay personas que han pasado por situaciones que nunca procesaron espiritualmente. Hay otros que normalizaron cosas que nunca debieron normalizar. Hay otros que crecieron en ambientes donde se hablaba mal del cuerpo, donde la intimidad era pecado, donde la vergüenza era constante. Y todo eso va dejando marcas. Y esas marcas no se quitan solo con buena voluntad, no se quitan solo con oración genérica, no se quitan solo diciendo ya pasó, porque aunque el tiempo pase, el Espíritu recuerda. Y aquí quiero confrontar algo con amor. Muchos creyentes han usado frases espirituales para tapar heridas profundas. Eso ya lo entregué a Dios, dicen, pero nunca fue sanado. Eso ya fue perdonado, pero nunca fue limpiado. Eso ya no me afecta, pero el cuerpo sigue reaccionando. La mente sigue bloqueándose, la intimidad sigue apagada. Y no es hipocresía, es desconocimiento. Es no saber que hay procesos espirituales que necesitan más que una frase bonita. Necesitan luz, verdad y autoridad. Familia, el problema no es que te falte fe. El problema no es que seas débil. El problema no es que Dios esté lejos. El problema es que hay batallas que nadie te explicó cómo se pelean. Y cuando no sabes cómo pelear una batalla, terminas creyendo que el problema eres tú. Y eso es una mentira del infierno. Tú no eres el problema. Hay algo operando que necesita ser entendido, expuesto y tratado con la autoridad correcta. Yo he visto personas que no podían explicar por qué su cuerpo reaccionaba con miedo. He visto matrimonios que se culpaban mutuamente sin entender que había una raíz más profunda. He visto creyentes que se disciplinaban más, que ayunaban más, que se exigían más, pensando que así se les iba a pasar, y solo se cansaban más. Porque la disciplina no sana lo que está contaminado. La exigencia no restaura lo que fue herido. La culpa no libera, solo oprime. Escúchame bien y guarda esto en tu corazón. No todo lo que te afecta es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad sanarlo cuando Dios te muestra la raíz. Y Dios no muestra la raíz para humillarte, la muestra para liberarte. Él no saca a la luz para avergonzar, saca a la luz para sanar. Pero antes de llegar ahí, hay que entender el problema. Hay que dejar de minimizarlo. Hay que dejar de espiritualizar el dolor sin enfrentarlo. Hay que dejar de llamar normal a lo que te está robando la paz. Si has vivido con incomodidad interna constante, si has sentido rechazo hacia partes de ti mismo, si has experimentado bloqueo inexplicable, si hay áreas de tu vida que se sienten como territorio ajeno, no te condenes, no te calles, no te escondas. Eso no te hace menos creyente, te hace humano. Y Dios no abandona a los humanos heridos, Dios los busca. Todavía no hemos hablado de la causa específica, todavía no hemos hablado de la herramienta, todavía no hemos hablado de sanidad, pero necesitábamos llegar hasta aquí, porque nadie se sana de algo que no reconoce, y nadie enfrenta una batalla que cree que no existe. Hoy el Espíritu Santo está poniendo palabras donde antes solo había confusión, y eso, familia, ya es el comienzo de la libertad. Hermano, hermana, familia, ahora vamos a poner fundamento debajo de lo que ya empezamos a sentir. Porque Dios no sana sobre confusión, Dios sana sobre verdad. Y la verdad no es una emoción, la verdad es revelación alineada con su palabra.
Yo necesito que me escuches con el corazón abierto, pero también con la mente despierta, porque aquí vamos a romper una de las mentiras más peligrosas que se ha infiltrado incluso dentro de la iglesia. La idea de que el cuerpo es algo secundario, algo meramente natural, algo que no tiene peso espiritual real. Esa mentira ha hecho mucho daño. Ha dejado a muchos creyentes espirituales, pero fragmentados. Escúchame bien. Desde el principio Dios nunca separó lo espiritual de lo corporal como nosotros lo hemos hecho. Esa división no viene del cielo, viene del pensamiento humano. Cuando Dios creó al hombre, no creó primero un espíritu y después un cuerpo, como si fueran dos cosas sin conexión. La Escritura dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. No dice un espíritu atrapado en un cuerpo. Dice un alma viviente, unidad, diseño integrado, cuerpo, alma y espíritu funcionando como uno solo bajo el gobierno de Dios. Por eso el enemigo no ataca solo la fe, ataca el diseño, ataca la identidad, ataca la fuente, ataca donde sabe que si contamina una parte, afecta el todo. Y aquí es donde muchos creyentes se pierden, porque piensan que mientras crean bien, todo lo demás se acomoda solo. Y no siempre es así. La Biblia no funciona por ignorar áreas, funciona por redimirlas. Familia, la Escritura es clara cuando dice que el cuerpo no es cualquier cosa. El cuerpo no es descartable, el cuerpo no es neutro, el cuerpo es territorio, el cuerpo es templo, el cuerpo es lugar de morada. Y cuando la Biblia usa la palabra templo, no la usa a la ligera. En el Antiguo Testamento, el templo no era un lugar común, era el espacio más protegido, más cuidado, más santo. Era donde descendía la presencia de Dios. No se entraba de cualquier manera, no se tocaba de cualquier forma, no se contaminaba sin consecuencias. Y cuando el Nuevo Testamento dice que ahora nosotros somos ese templo, está diciendo algo muy serio. Dios decidió habitar en el ser humano completo, no solo en su espíritu bonito. Escúchame bien porque esto es clave. Todo lo que Dios habita, Él lo reclama como suyo. Y todo lo que Dios reclama, el enemigo intenta disputar. Por eso hay ataques que no buscan llevarte al pecado escandaloso, sino robarte la conciencia de lo sagrado. Hacerte ver tu cuerpo como algo sucio, algo vergonzoso, algo desconectado de Dios. Y cuando eso pasa, la persona empieza a vivir dividida. Ama a Dios, pero rechaza partes de sí misma. Adora con la boca, pero se desconecta por dentro. Sirve, pero no descansa. Cree, pero no disfruta. Y eso no es el diseño original. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando Dios quiere cortar un propósito, el ataque muchas veces viene al cuerpo, a la simiente, al vientre, a la intimidad. No siempre viene con guerra externa. A veces viene con esterilidad, a veces viene con bloqueo, a veces viene con vergüenza, a veces viene con silencio. Piensa cuántas historias bíblicas giran alrededor de cuerpos que no podían dar fruto, de vientres cerrados, de lechos afectados, de intimidades dañadas. Y cada vez que Dios intervenía, no solo restauraba una función física, restauraba identidad y propósito. Hermano, hermana, el cuerpo guarda memoria. No solo memoria biológica, memoria espiritual. La Biblia habla de marcas, de señales, de sellos. No todo lo que se imprime en una persona se imprime en la mente consciente. Hay cosas que se quedan guardadas más profundo. Y por eso hay reacciones que la persona no entiende, bloqueos que no puede explicar, incomodidades que no sabe de dónde vienen. Y en vez de buscar luz, muchos se culpan. O peor aún, espiritualizan el silencio y dicen, me lo aguanto. Dios no diseñó a su pueblo para aguantar en silencio. Dios diseñó a su pueblo para vivir en libertad. Pero la libertad no es automática. La libertad se administra con verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dijo, ignoraréis la verdad. No dijo, oraréis sin entender. Dijo, conoceréis. Y conocer implica abrir los ojos, aunque incomode. Familia, hay una razón por la cual en la Biblia la intimidad siempre estuvo rodeada de cobertura, de pacto, de lenguaje santo. No porque Dios sea religioso, sino porque Dios sabe que ahí se transmiten cosas, ahí se unen almas,
ahí se mezclan historias, ahí se abren y se cierran ciclos. Por eso no todo contacto es inofensivo, no toda experiencia es neutra, no toda palabra que se dijo sobre tu cuerpo fue ligera y no todo se resuelve solo con el paso del tiempo. Escúchame con cuidado, el hecho de que algo no haya sido tu culpa no significa que no haya tenido impacto, y el hecho de que haya tenido impacto no significa que estés condenado, significa que hay algo que necesita ser ordenado bajo la autoridad de Dios, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y donde hay confusión prolongada, casi siempre hay una verdad que no ha sido revelada todavía. La Iglesia, por años, habló poco de estas cosas, por miedo, por pudor, por ignorancia. Y mientras no se hablaba, el pueblo sufría en silencio. Personas creyentes pensando que estaban rotas, cuando en realidad estaban heridas. Y una herida no se ignora, una herida se trata, una herida no se niega. Una herida se limpia, pero nadie limpia lo que no reconoce como herida. Yo quiero que entiendas algo hoy y guárdalo profundo en tu espíritu. Dios no se avergüenza de tu cuerpo, Dios no se avergüenza de tu historia, Dios no se avergüenza de tus procesos. El enemigo sí quiere que tú te avergüences, porque la vergüenza es una de las herramientas más efectivas para mantener a alguien atado sin cadenas visibles. Cuando hay vergüenza, no hay preguntas. Cuando no hay preguntas, no hay respuestas. Y cuando no hay respuestas, no hay libertad. Todavía no estamos hablando de la causa específica. Todavía no estamos hablando de la herramienta. Todavía no estamos hablando de cómo sanar. Pero era necesario que vieras a la luz de la palabra que lo que pasa en tu cuerpo, en tu intimidad, en tus reacciones internas, sí importa a Dios. Que no es algo menor, que no es algo carnal sin peso espiritual, que no es algo que debas esconder para ser buen cristiano. Dios no quiere cristianos que se escondan, quiere hijos que se sanen. Y la sanidad comienza cuando dejamos de dividir lo que Dios diseñó unido. Espíritu, alma y cuerpo bajo su señorío. Cuando eso se ordena, la paz empieza a regresar. Y eso, familia, es lo que Dios está preparando para hacer. Pero primero necesitábamos este fundamento, porque lo que viene después no se sostiene sin esta verdad. Hermano, hermana, familia, ahora entramos en un punto delicado pero necesario. Y quiero que sepas algo antes de seguir. Dios no revela para asustar, Dios revela para liberar. Si el Espíritu Santo empieza a poner palabras donde antes solo había confusión, no es para aplastarte. Es para que por fin entiendas lo que has estado enfrentando. Yo te pido que no cierres tu corazón, que no te levantes defensas religiosas, que no apagues esta voz por incomodidad. Hay verdades que duelen un momento, pero sanan toda una vida. Escúchame bien. Hay ataques que no vienen en forma de tentación evidente, ni de pecado escandaloso, ni de rebelión abierta. Hay ataques que vienen con contaminación, con infiltración, con silencio. Ataques que apuntan directamente al diseño íntimo del ser humano, porque el enemigo sabe que si logra distorsionar esa área, logra afectar identidad, propósito, relación con Dios y relación con los demás. Y aquí es donde muchos creyentes se pierden, porque no saben que esto existe, o porque les enseñaron que hablar de esto es exageración, fanatismo o miedo. Familia, voy a decirlo con respeto, con sobriedad y con autoridad espiritual. Existe brujería dirigida, existe contaminación espiritual intencional, existe trabajo oculto que apunta a la intimidad, al cuerpo, a la simiente, al vientre, al diseño. Y no estoy hablando de películas, ni de historias urbanas, ni de superstición. Estoy hablando de una realidad espiritual que la Biblia nunca negó, que Jesús confrontó directamente y que la iglesia moderna muchas veces prefirió ignorar. Y cuando se ignora una realidad espiritual, no desaparece, solo opera sin resistencia. Ahora escúchame con claridad para que no se malentienda nada. Esto no significa que todo problema íntimo sea brujería, no significa que toda lucha tenga origen oculto, no significa que vivamos buscando demonios debajo de cada piedra, no. Pero sí significa que hay casos específicos donde la raíz no es emocional, no es hormonal, no es psicológica, sino espiritual. Y cuando se trata lo espiritual solo con herramientas naturales,
el problema persiste, se disfraza, se adapta, pero no se va. Yo he visto personas con síntomas que no cuadraban, bloqueos que no tenían explicación lógica, rechazo profundo a su propio cuerpo sin causa aparente, sensación de suciedad constante aún después de años de caminar con Dios, sueños recurrentes, ataques nocturnos, sensaciones de invasión, vergüenza inexplicable, desconexión total con la intimidad conyugal, esterilidad sin causa médica clara, repulsión al contacto, rechazo al placer santo que Dios diseñó. Y cuando empezábamos a escarbar con discernimiento, no con morbo, no con miedo, sino con autoridad, la raíz aparecía. Hermano, hermana, hay brujería que no se hace con muñecos ni velas visibles. Hay brujería que se hace con palabras, con fluidos, con objetos, con prendas, con comida, con contactos, con pactos sexuales conscientes o inconscientes. Hay trabajos que se hacen para contaminar, para cerrar, para apagar, para confundir, y muchas veces la persona afectada no tuvo intención, no participó voluntariamente, no sabía. Pero el mundo espiritual no opera solo por intención, también opera por legalidad espiritual. Y ahí es donde está el problema. Escúchame bien y no te asustes. El enemigo no tiene más poder que Dios, pero sí aprovecha las puertas abiertas. Y una puerta abierta no siempre se abre con rebeldía, a veces se abre con ignorancia, con trauma, con abuso, con confianza mal puesta, con palabras dichas en momentos vulnerables. Y cuando esa puerta queda abierta, algo entra, algo se instala, algo se aferra, no para poseer, porque el Hijo de Dios no es poseído, pero sí para oprimir, para bloquear, para contaminar territorio. Familia, aquí es donde muchos se confunden y dicen, pero yo soy cristiano, eso no me puede pasar. Y yo te digo con amor, ser cristiano no te hace inmune a todo, te da autoridad para confrontarlo. La Biblia nunca prometió ausencia de ataque, prometió victoria cuando se pelea correctamente, pero no puedes pelear lo que no reconoces. No puedes cerrar una puerta que finges que no existe. Jesús mismo habló de espíritus que buscaban casa, de lugares barridos pero no ocupados, de ataduras que regresaban si no se cerraban correctamente. Los apóstoles enfrentaron hechicería, trabajos ocultos, contaminación espiritual. Pablo no se burló de eso, lo confrontó. La Escritura no niega la brujería, la expone, la prohíbe y la vence. El problema es que hoy muchos prefieren hacer como si no existiera y mientras tanto el pueblo sufre sin explicación. Yo sé que esto incomoda, yo sé que a algunos les sube la resistencia, yo sé que hay quien quiere apagar esto diciendo eso no es para hoy, pero dime algo con honestidad, si no es para hoy, ¿por qué hay tantos creyentes bloqueados en áreas íntimas sin razón aparente? ¿Por qué hay tanta confusión, tanta vergüenza, tanto silencio? ¿Por qué hay ataques tan específicos al diseño sexual, al cuerpo, a la identidad? Eso no es casualidad, eso no es moda, eso es guerra espiritual dirigida. Escúchame con el corazón. El enemigo sabe que la intimidad sana produce vida, unión, fruto, pacto. Por eso la ataca. Sabe que un cuerpo reconciliado con su diseño es un cuerpo libre. Por eso lo contamina. Sabe que cuando una persona sana esa área, recupera autoridad. Por eso intenta cerrarla. Pero aquí viene la parte que quiero que te sostenga. Ningún trabajo oculto es más fuerte que la luz de Cristo. Ninguna contaminación resiste cuando la verdad es expuesta y tratada bajo el orden de Dios. Pero antes de hablar de cómo se sana, había que decir lo que es. Había que quitarle el misterio, el miedo y la vergüenza. Había que ponerle nombre a lo que muchos solo sentían. Porque el enemigo se alimenta del silencio, pero se debilita cuando la luz entra. Y hoy la luz está entrando, no para acusarte, sino para devolverte dominio sobre tu propio territorio. Hermano, hermana, si algo de esto resonó contigo, no te asustes, no te corras, no te cierres. No estás descubierto, estás siendo cubierto por la verdad. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Lo que Él revela, Él lo sana. Lo que Él expone, Él lo restaura. Todavía no hemos hablado de la herramienta. Todavía no hemos hablado del proceso. Pero ya cruzamos una línea importante. Dejamos de llamar normal a lo que nunca fue diseño de Dios. Quédate.
respira, no estás solo. Esto no termina en confrontación, termina en libertad. Pero primero, la verdad tenía que salir a la luz. Y eso, familia, ya es una victoria espiritual. Hermano, hermana, familia, ahora llegamos al punto donde muchos mensajes se detienen y pocos se atreven a avanzar. Porque hasta aquí hemos puesto palabras, hemos traído luz, hemos expuesto la raíz, pero Dios no revela solo para informar, revela para intervenir. Y quiero que escuches esto con cuidado, sin prisa, sin morbo, sin miedo. Porque lo que voy a compartir ahora no es magia, no es superstición, no es un ritual oscuro disfrazado de cristianismo. Es un acto bíblico de restitución y sanidad, respaldado por la palabra, por el diseño de Dios y por la autoridad de Jesucristo. Escúchame bien desde el inicio para que no se confunda tu espíritu. No es el objeto lo que sana, es la obediencia. No es el gesto lo que libera, es la autoridad. No es la forma lo que rompe cadenas, es el nombre de Jesús. Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha usado actos físicos con significado espiritual para sanar territorios contaminados. No porque Él los necesite, sino porque nosotros vivimos en un cuerpo y necesitamos ver, tocar y declarar lo que Él ya está haciendo en lo invisible. Familia, cuando algo ha sido contaminado, no basta con ignorarlo. Cuando algo ha sido profanado, no basta con decir, ya pasó. La Biblia nos enseña que lo que fue tocado necesita ser limpiado, ungido y reclamado nuevamente para Dios. Así funcionaba en el Antiguo Testamento, así lo vemos en los profetas, así lo confirmó Jesús cuando sanaba cuerpos tocando, escupiendo, ungido ojos, enviando a lavarse. Él nunca fue abstracto con la sanidad, siempre conectó lo espiritual con lo físico. Y aquí quiero que respires, porque lo que Dios va a hacer no es humillante, es restaurador, no es invasivo, es libertador, no es vergonzoso, es santo. El principio bíblico que estamos activando aquí es la limpieza del territorio y la restauración del templo. Cuando algo fue tocado por muerte, Dios trae vida. Cuando algo fue tocado por oscuridad, Dios trae luz. Cuando algo fue usado sin pacto, Dios lo redime bajo pacto. Y el pacto que hoy nos cubre no es cualquier pacto, es el pacto de la sangre de Cristo. Escúchame con atención. La herramienta espiritual que Dios estableció para sanar territorios íntimos contaminados no es nueva, no es inventada, no es cultural. Es el mismo principio que vemos cuando Eliseo sanó las aguas contaminadas, cuando las casas eran limpiadas, cuando los cuerpos eran ungidos, cuando los altares eran restaurados. Dios usa elementos simples para declarar una verdad eterna. Esto me pertenece. Aquí no estamos invocando nada extraño. Aquí estamos cerrando puertas, rompiendo legalidades y reclamando territorio bajo el señorío de Jesucristo. Porque lo que no se reclama, se disputa. Y lo que no se disputa, se pierde por desgaste. Familia, el cuerpo es territorio, la intimidad es territorio. Y hoy Dios te devuelve autoridad sobre ese territorio. No para que te obsesiones, no para que vivas mirando el pasado, sino para que recuperes lo que fue afectado y sigas adelante limpio, libre y reconciliado contigo mismo. El acto de sanidad que Dios establece aquí no es algo que se hace a la ligera ni con curiosidad. Se hace con reverencia, con fe, con dirección del Espíritu Santo. Es un momento donde tú te presentas delante de Dios no como víctima, no como culpable, sino como hijo que reclama su herencia. Y la herencia incluye cuerpo sano, intimidad restaurada, identidad limpia. Hay algo poderoso cuando una persona por primera vez deja de pelear contra su cuerpo y empieza a consagrarlo. Cuando deja de rechazarlo y empieza a bendecirlo. Cuando deja de avergonzarse y empieza a decir, Señor, esto es tuyo. Porque donde Dios recibe algo como suyo, el enemigo pierde derecho. Escúchame bien, este no es un acto público, no es algo para exhibirse, no es algo para contarle a todo el mundo. Es un momento entre tú y Dios, guiado por la palabra, cubierto por la sangre de Cristo. No hay gritos, no hay espectáculo, no hay histeria, hay autoridad tranquila, hay paz, hay cierre. Y quiero decirte algo que es clave. Esto no es revivir el pasado, es cancelarlo. No es volver a abrir heridas, es limpiarlas para que cierren bien.
No es quedarte atrapado en lo que pasó, es soltarlo definitivamente, porque hay heridas que no sanan porque nunca fueron limpiadas correctamente. Se cerraron por fuera pero quedaron contaminadas por dentro. Y Dios hoy te está dando una forma santa de decir, hasta aquí llegó. Familia, cuando Dios sana, Él sana completo. No deja residuos, no deja sombras, no deja derechos abiertos. Y lo que Él va a hacer aquí no depende de cuán grave haya sido el ataque, sino de cuán real sea tu rendición. No importa si fue hace años. En el mundo espiritual, el tiempo no gobierna como aquí. Cuando se rompe una legalidad, se rompe ahora. Yo quiero que entiendas algo profundamente liberador. No hay contaminación que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay brujería que resista la autoridad del nombre de Jesús. No hay trabajo oculto que sobreviva cuando el territorio es reclamado bajo pacto. Pero Dios no hace esto sin tu participación, porque Él te dio dominio. Él no invade tu territorio. Él te enseña a gobernarlo. Este acto no es para generar miedo, es para generar descanso, porque cuando un territorio es limpiado correctamente, la paz regresa. El cuerpo deja de estar en guardia, la mente deja de huir, la intimidad deja de doler, y poco a poco, lo que fue apagado empieza a responder de nuevo a la vida. Hermano, hermana, escucha esto con amor. No eres sucio, no estás dañado permanentemente, no estás perdido. Estabas afectado y lo afectado se sana. Estabas contaminado y lo contaminado se limpia. Estabas bloqueado y lo bloqueado se abre cuando Dios da la orden. Y aquí quiero que algo quede muy claro para que no haya confusión espiritual. Esto no sustituye procesos médicos ni acompañamiento emocional cuando son necesarios. Dios no compite con la sabiduría, Él la creó. Pero hay cosas que ningún médico puede tocar porque no están en el cuerpo físico solamente. Y esas cosas Dios las trata cuando se le da el lugar correcto. No corras, no te apures, no quieras hacerlo todo de golpe. Este bloque no es para ejecutar aún, es para entender que Dios ya preparó el camino. En el próximo momento vamos a sellar esto con identidad, con oración y con autoridad. Pero necesitaba saber que hay una respuesta, que hay una salida, que hay una forma santa de cerrar ciclos y recuperar territorio. Dios no te mostró la herida para dejarte sangrando, te la mostró porque ya preparó la sanidad. Y cuando Dios sana, no solo quita el dolor, restaura la dignidad, respira. Ya estamos del otro lado de la confrontación, lo que viene ahora es descanso, orden y paz. Y eso, familia, es una promesa que Dios siempre cumple. Hermano, hermana, familia, hemos llegado al punto donde todo se sella, donde lo que Dios reveló se convierte en identidad, donde la sanidad deja de ser una idea y se vuelve una postura espiritual. Y antes de orar, antes de declarar, antes de cerrar, necesito que escuches esto con todo tu corazón. Dios no te trajo hasta aquí para exigirte perfección, te trajo para devolverte gobierno, no te trajo para que recuerdes el dolor, te trajo para que recuperes autoridad sobre lo que un día te fue tocado. Escúchame bien, la sanidad verdadera no es solo que algo deje de doler, es que tú vuelvas a reconocerte como territorio santo, es que tu cuerpo deje de ser un lugar de pelea y vuelva a ser un lugar de paz, es que tu intimidad deje de ser una zona de confusión y vuelva a ser una expresión de vida, de pacto, de diseño. Y eso no sucede solo porque alguien ora por ti. Sucede cuando tú, en fe, aceptas quién eres y a quién perteneces. Hermano, hermana, tu cuerpo no es un error, tu historia no es una vergüenza, tu proceso no es una mancha, tú no eres lo que te pasó, tú no eres lo que te hicieron, tú no eres lo que intentaron contaminar. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y Dios dice que eres suyo. Dice que eres templo. Dice que eres morada. Dice que eres herencia. Dice que eres diseño intencional, no accidente. Y cuando esa verdad baja del oído al espíritu, algo cambia por dentro. Hay personas que fueron sanadas físicamente, pero nunca se reconciliaron con su identidad. Hay personas que dejaron de sentir dolor, pero siguieron viviendo con vergüenza. Y Dios hoy no solo quiere quitar síntomas, quiere restaurar dignidad. Porque un hijo sanado que no sabe quién es, vuelve a ser vulnerable. Pero un hijo que sabe quién es, camina con autoridad tranquila. Escúchame con amor.
No importa cuántos años llevabas cargando esto. No importa cuántas veces te preguntaste, ¿qué me pasa? No importa si nunca lo hablaste, si nunca lo entendiste, si nunca tuviste palabra. Dios no necesita tu explicación perfecta, necesita tu rendición sincera. Y hoy, si llegaste hasta aquí, es porque tu espíritu ya dijo basta. Ahora, familia, vamos a orar, no como quien suplica desde el piso, sino como hijos que se ponen de pie. Donde estés, no importa el lugar, te pido que pongas una mano sobre tu corazón y, si puedes, la otra sobre tu vientre, sobre tu cuerpo, como señal de que reconoces que esto le pertenece a Dios. No es un gesto mágico, es una declaración de dominio. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti no como culpables, sino como hijos. Te damos gracias porque tú no nos expusiste para avergonzarnos, nos expusiste para sanarnos. Gracias porque tu luz no destruye, tu luz ordena. Hoy reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy renunciamos a toda vergüenza, a toda culpa falsa, a toda identidad distorsionada que no viene de ti. Hoy declaramos que ningún ataque pasado define nuestro presente ni nuestro futuro. En el nombre de Jesús, declaramos que toda contaminación espiritual pierde autoridad. Toda legalidad que no fue establecida por ti queda cancelada. Toda palabra dicha en contra del diseño de Dios se anula. Todo trabajo oculto, toda intención oscura, toda manipulación espiritual queda sin poder, porque este cuerpo, esta intimidad, esta historia le pertenecen a Cristo. Señor, sana donde hubo confusión, limpia donde hubo contaminación, restaura donde hubo daño, devuelve sensibilidad donde hubo bloqueo, devuelve paz donde hubo tensión, devuelve identidad donde hubo vergüenza, y que el Espíritu Santo marque este momento como un antes y un después, no por emoción sino por autoridad. Familia, respira, recibe, no fuerces nada. Dios no trabaja con presión, trabaja con verdad. Tal vez no sientas nada espectacular y está bien. La sanidad profunda muchas veces es silenciosa, pero es real. Algo se acomodó, algo se cerró, algo se rompió, algo quedó atrás. Ahora quiero hablarte directamente a ti. No camines desde hoy como alguien frágil, camina como alguien restaurado. No vigiles tu cuerpo con miedo, cúbrelo con gratitud. No revises tu pasado buscando señales, afirma tu presente con verdad. El enemigo pierde fuerza cuando ya no te ve confundido, sino firme. Y escucha esto porque es importante. Cuida lo que ahora fue sanado. No con paranoia, sino con sabiduría. Cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida los ambientes, cuida lo que permites entrar. No por miedo, sino porque lo que es santo se protege. No vuelvas a hablarte con desprecio, no vuelvas a llamarte roto, no vuelvas a cargar vergüenza que ya fue quitada. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios no te trajo para dejarte a medias, te trajo para devolverte dominio. Te trajo para que vuelvas a habitar tu cuerpo en paz. Te trajo para que tu casa, tu intimidad y tu historia estén bajo su gobierno. Y ahora, como acto final de identidad, repite conmigo, con voz firme aunque sea en susurro, porque el mundo espiritual oye: yo me levanto para guardar mi casa. Repítelo otra vez con autoridad tranquila: yo me levanto para guardar mi casa. Que el Dios que ve en lo secreto cubra cada área de tu vida. Que el Dios que sana lo profundo establezca paz duradera. Que el Dios que restaura lo que fue tocado te afirme en identidad, en descanso y en libertad. Y nunca lo olvides, el Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, no fue por casualidad y no fue porque te sobraba tiempo. Dios te sostuvo hasta el final porque algo tenía que ser afirmado públicamente, no solo en tu interior. Y antes de cerrar por completo, antes de despedirnos, antes de soltar esta palabra al viento, necesito hablarte con la misma ternura con la que te he acompañado, pero también con la firmeza de quien sabe que una obra verdadera necesita un acto de fe visible. Escúchame bien. Hay batallas que Dios gana en lo secreto, pero hay victorias que se sellan cuando el Hijo se posiciona. No para exhibirse, no para llamar la atención,
no para buscar aprobación humana, sino para romper el silencio que el enemigo usó por años para oprimirte. Porque así como el silencio fue una cárcel, la confesión sencilla se convierte en una puerta de libertad. Durante mucho tiempo el enemigo te hizo creer que lo que vivías era algo que debías callar. Te convenció de que nadie lo entendería, de que era mejor no decir nada, de que era demasiado íntimo, demasiado raro, demasiado confuso. Y mientras callabas, él operaba cómodo. Pero hoy eso cambia. Hoy no con gritos, no con escándalo, sino con una declaración sencilla, sobria, firme, que no da detalles, pero sí establece autoridad. Familia, quiero que entiendas esto. Cuando un hijo de Dios se levanta y habla desde identidad, algo se rompe en el mundo espiritual. No porque el comentario tenga poder en sí mismo, sino porque representa una decisión interna que el cielo reconoce. La fe siempre busca una expresión. A veces es una oración, a veces es un paso, a veces es una palabra escrita. Y hoy para muchos va a ser esto. No te estoy pidiendo que cuentes tu historia, no te estoy pidiendo que te expongas, no te estoy pidiendo que expliques nada. Te estoy invitando a sellar lo que Dios ya empezó, a decirle al cielo, al infierno y a tu propia alma: esto terminó y de aquí en adelante camino distinto. Si este mensaje habló contigo, si sentiste que Dios te estaba mirando directamente a los ojos, si algo dentro de ti dijo esto era para mí, te voy a pedir algo muy concreto, muy sencillo, pero espiritualmente poderoso. Escribe en los comentarios, con respeto y con fe, esta frase: yo me levanto para guardar mi casa. Nada más. No expliques, no agregues, no justifiques. Esa frase es suficiente, porque no habla solo de paredes, habla de cuerpo, habla de mente, habla de intimidad, habla de historia, habla de territorio espiritual, habla de gobierno. Y quiero que sepas algo importante. Cuando escribas eso, no lo estás escribiendo para mí, no lo estás escribiendo para este canal, lo estás escribiendo como una declaración delante de Dios. Es un aquí estoy, es un ya entendí, es un no sigo igual, es un asumo responsabilidad con lo que Dios me confió. Hermano, hermana, hay personas que hoy van a escribir eso con lágrimas, hay otros que lo van a escribir temblando, hay otros que lo van a escribir con una paz que nunca habían sentido. No importa cómo lo escribas, lo que importa es desde dónde lo escribes. Escríbelo desde fe, no desde miedo. Escríbelo desde autoridad, no desde vergüenza. Escríbelo como quien se pone de pie después de haber estado mucho tiempo agachado. Y déjame decirte algo más, con mucho amor. Cuando tú escribes eso, no solo estás sellando algo para ti, estás abriendo una puerta para otros. Porque hay gente que va a leer los comentarios y va a decir: no soy el único. Hay personas que no se atrevieron a escuchar todo el mensaje, pero van a leer esa frase repetida una y otra vez y algo se va a activar en ellos. Tu obediencia puede ser el empujón que otro necesita para salir del silencio. Familia, esto no es una estrategia humana, esto es comunidad espiritual. El cuerpo de Cristo sanando sin morbo, sin juicio, sin exposición innecesaria, solo con verdad, identidad y fe. Ahora quiero hablarte a ti que dudas. A ti que dices: yo ya oré, ¿para qué comentar? Escúchame con cariño. Dios no necesita tu comentario, tú necesitas el acto de fe, porque hay procesos que se destraban cuando el Hijo se involucra activamente. No es obligación, es oportunidad. No es imposición, es invitación. Y también quiero hablarte a ti que dices: me da vergüenza. Entiendo, de verdad entiendo, pero recuerda algo. Nadie aquí sabe tu historia, nadie sabe tu detalle, nadie sabe tu proceso, solo Dios. Y Él ya te vio, ya te cubrió, ya te sanó. No permitas que una vergüenza que ya no tiene autoridad te robe el cierre que necesitas. Familia, este es un punto de inflexión, no emocional, espiritual. Hay personas que después de hoy van a dormir distinto, van a respirar distinto, van a relacionarse distinto con su cuerpo, van a sentir una paz que no sabían explicar. Y cuando eso pase, no lo atribuyas a un mensaje bonito. Reconoce que Dios hizo una obra profunda. Y antes de cerrar completamente, quiero orar una vez más, no para repetir, sino para cubrir este acto de fe. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada persona que va a escribir esa frase. Tú conoces su historia, su proceso, su herida y su sanidad. Cubre su obediencia, afirma su identidad,
Protege su casa, su cuerpo, su mente y su intimidad. Que lo que hoy se declara no sea solo palabras, sino una postura permanente. Que el enemigo no tenga derecho a regresar donde ya no hay silencio, donde ya no hay confusión, donde ya hay gobierno. Y ahora, familia, hazlo. No mañana, no después, ahora. Escribe en los comentarios con fe sencilla pero firme: yo me levanto para guardar mi casa. Hazlo sabiendo que el cielo lo registra. Hazlo sabiendo que tu espíritu se afirma. Hazlo sabiendo que algo termina y algo nuevo comienza. Y recuerda siempre esto: guárdalo como sello final en tu corazón. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.